quien nos va a acompañar en esta conferencia muy interesante. Así que a nombre del capítulo de Ingeniería Civil, con la Junta Directiva en pleno, le damos la bienvenida al ingeniero Daniel Q. Muy buenas noches, ingeniero. Asimismo, el saludo a toda la audiencia que nos acompaña en esta noche. Ingeniero Daniel, es un gusto tenerlo en esta conferencia, particularmente a mi persona, que somos de la misma alma mater, con quien hemos compartido algunas experiencias. El ingeniero Daniel Q es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Ingeniería Civil en la especialidad de estructuras. Tiene un curso internacional de posgrado en investigación de Ingeniería Civil de la Universidad de Kioto, socio fundador de Prisma Ingenieros Asesores Consultores SAC. Actualmente es profesor principal de la PUC y miembro del Comité de Albañilería de Censico para la actualización y difusión de la norma, que hoy veremos. Muy bien, ingeniero. Asimismo, antes de que inicie su exposición, recuerdo a todos los participantes que quieran obtener un certificado, no olvidarse del registro correspondiente. Ahí van a pasar por el enlace seguramente los códigos y todo ello para poder inscribirse y registrarse en este evento. Muy bien, ingeniero Daniel, bienvenido nuevamente, así que tiene usted a disposición para el tiempo para poder iniciar su conferencia. Buenas noches, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación al capítulo de Ingeniería Civil del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú. Es muy grato para mí dar esta conferencia que se basa en las investigaciones de tesis de varios alumnos de la PUC, tanto en la Facultad de Ciencia e Ingeniería como en la Escuela de Posgrado. Y su trabajo ha servido justo para brindar elementos para la actualización de la norma de albañilería. Muchas gracias a toda la audiencia por estar ahí. Espero que la conferencia sea de su agrado. Entonces vamos a compartir pantalla. ¿No? Quiero que me confirmen si se ve bien. Sí, excelente. Bueno, esta es la carátula. Y bueno, empezamos, la norma E070 de albañilería. Este es su recorrido histórico desde el año 70, que era un capítulo dentro del Reglamento Nacional de Construcciones. En el año 77 se promulga este documento por parte del Ministerio de Vivienda y Construcción, que se llamaba Normas de Diseño Sismorresistente, parte del RNC, y un capítulo era dedicado a albañilería, tanto la que conocemos como confinada, armada, inclusive había artículos dedicados a albañilería simple. Poco tiempo después se da la norma de albañilería propiamente, la norma propia con su numeración, que es la E070, en el año 1982. Y esta era una norma que permitía el diseño de los muros de albañilería y las edificaciones, por lo tanto, en el rango elástico del método de esfuerzos admisibles, como se conoce en ingeniería. Esta norma duró demasiado tiempo, ¿no? A partir del año 79 hasta el 83 se inauguró el Laboratorio de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde yo empecé a trabajar justo por esta fecha. Y se hicieron numerosos ensayos que ya hacia el año 1990 metían una actualización con cambios fundamentales o bastante fuertes en la metodología de diseño. Sin embargo, la idea no se concretó y se tuvo más de 24 años para que esta norma pase a una versión más actualizada con los
cambios a nivel mundial. Es una norma de diseño a la rotura con criterios de desempeño. Después de 10 años en SICO, ¿no?, la entidad del Estado que maneja la actualización de las normas, a los 10 años ya nos pidió la actualización y el documento ya en este 2020 el comité ya lo ha terminado y está en revisión por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Algunos libros que han servido, se han ido introduciendo las ideas nuevas de albañilería. Este libro que escribió el profesor Ángel San Bartolomé en el año 1994 y reeditado el año 98 hasta que se agotó. Luego, ¿no?, él estuvo trabajando a partir del año 2000, empezó el comité a sesionar y se consiguió la nueva norma, y con eso se pudo escribir este otro libro que se difunde a través del Fondo Editorial PUC. Antes también hay este otro libro de albañilería estructural de los profesores Héctor Gallegos y Carlos Casabón, que también es del Fondo Editorial de la PUC. El profesor San Bartolomé tenía tanta producción que quería difundir y compartir con el resto del Perú y otros países de habla hispana, así que viendo la posibilidad, él escribió este blog donde ofrece, ¿no?, docenas de artículos de investigación. Ese libro azul del cual les decía también está ahí, de los años 90, y cientos de fotos, algunos videos, consejos, etcétera. Así que para todo el que quiera aprender sobre albañilería, la Universidad Católica mantiene este blog a pesar de que el profesor falleció el 2014. Yendo a nuestra norma de actualización, el comité fue nombrado en el 2016, empezó a sesionar con un documento base preparado por el ingeniero Daniel Torrealba, con estos temas pendientes de actualización, ¿no? La adecuación a la norma de 030, la sismorresistente, que había sido actualizada el 2014, el 2014 ya había algunas novedades. El 2016 se actualizó oficialmente y nuevamente el 2018 se volvió a actualizar. Entonces la norma de albañilería necesitaba una actualización, adecuación a con nuevos parámetros, nuevas metodologías, nuevos términos, ¿no? Entonces también había que actualizar las unidades, una investigación de las columnas que pueden usar barras electrosoldadas, separar albañilería confinada de armada. En la norma que aún está vigente están estos dos sistemas constructivos entremezclados, algunos pueden de repente tener algunas confusiones, así que, perdón, siguiendo la tendencia de otros países, se ha hecho una separación, una parte dedicada a albañilería confinada y otra parte dedicada a albañilería armada, y solo un par de capítulos son temas comunes. Y dentro del comité se vio también de incluir dos capítulos nuevos, el de diseño simplificado y el capítulo reparación y refuerzo. Este es un poco el esquema. Yo voy a hablar en esta presentación de la parte común de reparación y refuerzo de muros de albañilería y un poco sobre un nuevo componente, un relativamente nuevo ladrillo o bloque para albañilería confinada. Y este es el otro capítulo nuevo del cual ya no voy a poder hablar ahora. Entonces ahí la parte A dedicada a albañilería confinada. A riesgo de duplicar algunas cosas o engrosar el documento, hay una parte B dedicada a albañilería armada y esta parte C con temas comunes. Para situarnos en contexto, tenemos algunos datos del Censo de Vivienda del 2017, ¿no?, que fue en el gobierno de Kuczynski. El censo de vivienda nos arrojó
7 millones, prácticamente 700.000 viviendas, de las cuales más de 4 millones son de muros o paredes en las cuales se tienen ladrillos o bloques de cemento. Eso da un 55, casi 56% de viviendas en el total del censo del año 2017. Es la primera mayoría a nivel Perú. Viendo en el total de ocupantes, el censo nos dio pues más de 28.5 millones de habitantes en el Perú, y de esa cifra, más de 16.7 millones vivimos en casas con ladrillo o bloque de cemento, lo cual da un porcentaje inclusive mayor, casi 59% de personas, con porcentajes menores en otros materiales. Como estamos en el Consejo Departamental de Lima, he querido poner también las cifras de los últimos censos del año 93, del 2007 y el 2017, y el total de viviendas pues ha subido de 1.100.000 a 1.700.000, a más de 2.100.000 en el Lima metropolitana, y las viviendas con muros, con ladrillo bloque, como es más o menos visible en la ciudad, porcentualmente, no solo a nivel de cifras totales, sino a nivel porcentual también han subido, siendo más de 80-85% del total de viviendas en Lima metropolitana. Y en cuanto a ocupantes, ¿no?, también tenemos, ¿no?, las personas que viven en casas con ladrillos. Tenemos pues más de 7 millones de personas, de un total de 8 millones y medio, más del 86% de las personas tienen en sus casas muros de ladrillo o bloques. Si vamos fuera de Lima metropolitana, si vamos a Lima provincias, que creo que también es ámbito del Consejo Departamental de Lima, tenemos cifras más modestas, ¿no? Hay un menor porcentaje de viviendas con ladrillo, ¿no? Pero en los últimos años ha incrementado no solo en números, sino también en porcentaje en todo lo que son Lima provincias. Y en cuanto a ocupantes también, ¿no? Tenemos más del 55% de viviendas donde viven, ¿no?, las personas que viven en viviendas con ladrillo son la primera mayoría en Lima provincias también. Entonces, con estas cifras en mente, vemos cómo son las viviendas de albañilería en Lima. No he querido poner fotos de otras regiones que he visitado en estos años de difusión de la norma, pero vemos que lo típico en Lima son edificios o casas de 1 a 5 pisos, lotes con vecinos. En esos lotes con los vecinos hay muros largos, y más bien las fachadas, que son más bien estrechas, de 7, 8, máximo 9 o 10 metros, hay más bien pocos muros en la dirección paralela a la fachada, ¿no? Pero en la dirección perpendicular a la fachada se cuenta casi siempre con muros largos, porque los lotes se pegan unos a otros, ¿no?, con lo que significa la densidad de viviendas en esta ciudad. Y recorriendo Lima por diferentes distritos, vemos estos tipos de viviendas, ¿no? Edificios con muros que son discontinuos en la fachada, ¿no? El primer piso no sigue en el segundo, y muchas veces sin columnas en este segundo piso. No sabemos cómo será el primero, ¿no? También vemos que hacen edificios con muros portantes de ladrillo pandereta o tubular, que es uno de los temas que voy a tocar con más abundamiento. Columna se va a vaciar con 2 muros perpendiculares de ladrillo pandereta. Bueno, dentro de las novedades que va a ofrecer esta norma del 2020, por lo menos la que está ahorita en discusión, es reparación y refuerzo. Se trata de reducir la vulnerabilidad sísmica, evitando la pérdida de vidas humanas en caso de sismo severo, recuperar o incrementar la capacidad de los muros ante fuerzas cortantes en su plano, y
o fuerzas verticales o de gravitatorias, y recuperar o incrementar la resistencia y estabilidad lateral de muros, tabiques y parapetos ante fuerzas perpendiculares a su plano, cosa de la que también voy a hablar, y dar capacidad de formación y continuidad más allá del rango elástico, manteniendo la capacidad resistente, ¿no? Esos son los objetivos de este capítulo. Dentro del capítulo, que tiene varios ítems o divisiones, tenemos las técnicas de reparación y refuerzo de muros de albañilería. Entre los más sencillos están los refuerzos externos, ¿no? El muro de ladrillo existente, entre comillas, no se toca, sino que se cubre con un refuerzo externo, básicamente con mallas que pueden ser de diferentes materiales, que tienen bastante resistencia a la tracción. Esto se adhiere al muro de albañilería con algo que puede ser un mortero de cemento o cosas parecidas, un material polimérico. Dentro de estos ponemos mallas electrosoldadas, que es lo que voy a hacer, son mallas de polipropileno o mallas de fibra. La idea es que luego el muro de albañilería y la malla tensa y rigidez. Y otro tema súper importante es la estabilización lateral, que tiene que ver con todos los muros que están en los bordes, que son peligrosos y pueden caerse por volteo fuera de la vivienda y causar daños a la salud. Y hay que mejorar entonces la conexión entre estos muros y los techos en el caso de estos muros intermedios. Entonces, algo de esto también vamos a revisar. Entonces, vamos a examinar varias investigaciones que se han desarrollado en la Universidad Católica, sobre todo ensayos experimentales con ayuda de los alumnos de tesis. En primer lugar, tenemos este arrastramiento de parapetos existentes hechos de albañilería simple. Esta es una investigación liderada por el profesor Ángel y fue la tesis de Raimundo Siancas y Alan Manrique en el 2014. Esto se presentó en una conferencia internacional de albañilería en Portugal el 2014. Y se trata pues que los parapetos de albañilería simple, inclusive en sismos moderados, se pueden fallar, y este es el caso visible de unos parapetos que desde una azotea del primer piso se cayeron en un terremoto moderado. Ica está pues a unos 80 kilómetros más o menos de Nazca, que fue el epicentro, y aún así estos parapetos se cayeron, ¿no? Por carga perpendicular al plano causada por el sismo que devino en volcamiento. Y el público podrá ver pues construcciones de ese tipo donde también se refleja un peligro parecido, ¿no? Que estos muros de borde pueden volcarse fuera ante un sismo entre moderado y severo, ¿no? Porque no tienen arriostres. En la tesis se estudiaron 4 parapetos de albañilería en la mesa vibradora de la universidad. 1 metro de alto, 1,20 m de largo, y ladrillo King Kong sólido de fabricación industrial, al cual se le añadió a 3 de estos, el M1, M3 y M4, unas columnetas con diferentes refuerzos en los extremos. El M2 no tuvo ningún refuerzo para probar cuánto resiste así nomás un muro de albañilería simple, sin ningún refuerzo, tal cual. Entonces el parapeto M2 no tenía refuerzo. El parapeto M1, que les adelanto fue el que tuvo mejor comportamiento, una columneta de 12 por 12 centímetros de concreto, con una sola barra de 8 milímetros al centro, con lo cual no necesita estribos,
perforada 15 centímetros en la losa o viga inferior, con una perforación de 10 milímetros de diámetro. El M3, ¿no? Entendiendo que estos parapetos van a tener carga perpendicular a su plano que le genera flexión, se puso 2 barras de 1/4 sobre una cajuela de ancho 5 centímetros y largo 10 centímetros, en la cual se alojaron las 2 barras de 1/4 de pulgada, también 10 centímetros, y como son 2 barras, ahí sí hubo necesidad de añadirle algunos estribos a lo largo de la altura. Y el M4, para no hacer una cajuela, sino solamente 2 perforaciones, se mantuvo estos 2 de 1/4 con estas características parecidas, ¿no? Como se ve acá en la foto, 2 barras con su estribo, luego se va a vaciar la columneta. Entonces la idea era probar estos refuerzos y compararlos con el muro sin ningún refuerzo. Los materiales, el quincón hueco que se vende comúnmente como ladrillo industrial, los parapetos, entre comillas, se construyeron directamente sobre un anillo rectangular del laboratorio, con un mortero de 1 en 5 y este aditivo para pegar en las perforaciones que se hacían en la losa, en el anillo de concreto. Para el diseño, con estas dimensiones, se tiene la regla del sobre, la carga perpendicular al plano de la albañilería y las columnetas con su fuerza que les llega de la albañilería y su peso propio también. Esas cargas perpendiculares a la columneta hacen que trabaje pues como una viga en voladizo empotrada acá en la base. Con estos 3 sistemas de refuerzo, la barra única central, las 2 barras de 1/4, se generaron, ¿no?, los casos de flexión en la columneta, con su equilibrio como se hace en concreto armado, ¿no? El acero en tracción, parte del concreto en compresión, ¿no?, en el caso de el momento flector que le produce la fuerza lateral. Y con eso se obtuvo el momento resistente y cómo se obtendría las fuerzas en las barras. Algunos aspectos de la construcción. Tienen acá el M1, acá tienen el M3, y luego se puso un instrumento para medir la aceleración ante una fuerza horizontal en la base que va a ser producto de mover la plataforma sobre la cual está anclada ese anillo y los parapetos en cuestión. Entonces, el M2, que no tenía ni un refuerzo, falló en el primer movimiento, que podríamos llamarlo sismo leve, y el otro que se debilitó bastante fue el M4, que apareció una fisura en su base. El M4 es el que tenía 2 perforaciones para las 2 barras de 1/4. Y el M1 y el M3 se comportaron muy bien, no tuvieron ninguna falla aparente, y por lo tanto se puede decir que resistieron el ensayo dinámico más severo sin falla. Y para averiguar cuál de los dos era mejor, se llevaron a a un nuevo dispositivo para aplicar carga lateral hasta provocar su volteo, su falla por volteo. Y se logró, ¿no?, finalmente, a la hora de aplicar estas cargas, ¿no?, producir la falla del anclaje en la base. Desde el M1, ¿no?, resistió mucho más de lo que la norma exige para estos parapetos, y casi más del doble que el M3. Entonces, esa es, como les había anunciado, la mejor solución. Además que una sola barra no tiene estribos, es mucho más
simple de ejecutar en una obra. En conclusión, ¿no? El parapeto de albañilería simple casi no resiste nada y es necesario arrastrarlo para prevenir su colapso en hasta sismos leves o moderados. Las columnas de concreto con refuerzo vertical anclado químicamente con la resina epóxica fueron fáciles de construir. Es práctica común en muchas obras. El refuerzo para el M1, que es una sola varilla sin estribo, fue el más sencillo y que además proporcionó la mayor resistencia a carga sísmica perpendicular al plano. Y en estos, bueno, se recomienda de repente que la profundidad mínima de anclaje sea de 15 centímetros para poderlo anclar y poner un epóxico en el resto de la perforación. Y los parapetos con 2 varillas de refuerzo que son escasamente separadas, ¿no? Mejor es que estén en una sola perforación, en una sola cajuela, como fue el M3, y no en 2 agujeros como el M4 que falló en las fases para sismo moderado. Y felices de haber terminado. Esta es la sustentación. Como les dije, el profesor San Bartolomé ya había fallecido y estos son los alumnos Raimundo Siancas y Alan Manrique que hicieron la tesis. Bueno, ese es un tema porque es quizás el más rápido que ocurre, ¿no? El volteo de los muros altos o parapetos altos en el borde, y hay que evitar eso en primer lugar. En segundo lugar, como hemos visto, hay muros de albañilería pandereta. Esto es una investigación que tomó más tiempo, bueno, y sigue todavía. El profesor San Bartolomé asesoró a Tania Arauz y Jonathan Vélez Mor en una primera etapa, y a Plinio Mamani de la escuela de posgrado en la segunda etapa. Esto se ha presentado, sus tesis han sido presentadas en una conferencia de Canadá en 2013 y en la Conferencia Mundial de Ingeniería Sísmica en Chile el 2017. Y se trata pues de carga lateral cíclica de muros confinados hechos de ladrillo pandereta, y el refuerzo es con mallas de alambre. Estos son los ladrillos pandereta tubulares que están prohibidos de ser usados como muros portantes en zonas sísmicas. Solo se permiten para muros no portantes, y en la selva, en la zona sísmica 1, sí se permiten para muros portantes porque ahí las fuerzas sísmicas son muy bajas. Entonces, para ambas tesis, se nota que hay muchas construcciones, sobre todo las informales, que no cumplen la norma, se han hecho con ladrillos pandereta para sus muros portantes. Si esos ladrillos no son aptos, de acuerdo a la norma, ¿por qué se usan? Acá vemos, ¿no?, edificios que con estos ladrillos han colapsado en el terremoto de Pisco, y hace algunos años antes, en el 2001 en Tacna, también había otros muros que no son pandereta, de ladrillo pandereta, pero de bloques con huecos, también han colapsado así. Se usan porque son más económicos, ¿no? La gente cree que más barato es más a su alcance. Y un argumento que es insólito, que son más livianos. Entonces, como son más livianos, pesan menos, y la casa o la edificación va a tener menos peso que soportar. Son más livianos porque son huecos, entonces hay que meter en la cabeza de la gente que los ladrillos huecos, en los huecos tienen aire, y el aire no tiene resistencia, no ofrece resistencia a las cargas. Y esto, bueno, se ve pues en todos los terremotos donde ha habido edificaciones con muros de pandereta, hay estos daños bastante severos. Como antecedente, ¿no?, brevemente quiero decir que se estudió el uso de las mallas de alambre en el Perú con muros ladrillos con huecos. Estos huecos son que tienen huecos en la cara de asentado, un 45% de huecos.
Estos se presentaron, bueno, hicieron las tesis, ¿no? La tesis de Arturo Castro, se presentó este artículo en la conferencia de mampostería en 2008 en Sydney, Australia, y la tesis de Christian Barr y César Pineda con dos muros, ¿no? Reforzados, uno no reforzado y otro reforzado en la Conferencia Mundial del 2012 en Lisboa, Portugal. Y en el caso de ladrillos pandereta, ¿no? Se abordó esto con la tesis de Araoz y Vélez Moro, con refuerzo externo de mallas de alambre. Para eso, en esta primera parte, ¿no? Hicieron un muro tradicional, M1 tradicional y el M2 reforzado con esta malla. Ahí tienen el muro en plena construcción y aspectos del ensayo. Estos son los ladrillos que se usaron, los típicos que se venden con pandereta raya. Estos tienen una resistencia a la compresión baja. Si no tuvieran resistencia, ya todas las casas se habrían caído por peso propio, pero algo resisten. Tienen, bueno, succión que hay que, elevada, que hay que tratar previamente al asentado. El mortero que se usó para el asentado fue de cemento 1 y arena 4, juntas, controladas en el laboratorio de 15 milímetros, tanto horizontal como vertical. Las columnas de confinamiento fueron de concreto de 175 o 17.5 megapascales. Y en el muro M2 se usó esta malla de alambre electrosoldada, ¿no? Con barritas de 4.5 milímetros de diámetro, espaciadas cada 150 milímetros. Estos ladrillos panderetas se usaron para hacer pilas y muretes, ¿no? Obteniéndose resistencias bajas con respecto a lo que es la albañilería sólida en cuanto a resistencia a la compresión. Y fíjese que este valor de 2.4 que obtuvieron en el caso de la tesis que estamos comentando de Araoz y Vélez Moro, en otra tesis, ¿no? Con otros ladrillos, otro lote de ladrillos, la resistencia dio la mitad, ¿no? 1.27. Entonces hay mucha variabilidad en la resistencia a la compresión porque estos ladrillos no se han pensado en que resistan compresión. Son ladrillos hechos para división de ambientes. Y no son, por eso no son recomendables, no se deben usar en zonas sísmicas donde la carga axial se puede incrementar por el sismo y tienen una falla frágil y explosiva. Curiosamente, su resistencia al corte en estos ensayos de compresión diagonal sí es más o menos buena, ¿no? Pero de nada sirve que resista el corte si antes falla por compresión. Se construyó entonces un muro tradicional y el otro se construyó tradicional y luego se reforzó con la malla de alambre por ambas caras. En lo cual el muro de 11 centímetros de ancho, ¿no? Pasó a tener 16 centímetros con la malla tarrajeada. Hubo una conexión dentada para la unión entre el muro de albañilería y la columna de concreto por estos huecos horizontales. Las mallas se adhirió a través de perforaciones cada 3 veces el espaciamiento de las barras. Se doblaron alrededor de las mallas y se amarraron. Y luego se rellenó esto con una mezcla de cemento, arena 1 en 3. ¿No? La capa final con mortero de 1 en 4 en 2 etapas para tener una superficie donde la malla esté protegida también del medio ambiente. Los dos muros se ensayaron en el laboratorio a carga lateral cíclica, ¿no? Los ciclos van aumentando de amplitud hasta llegar al límite de la norma, que es la deriva 1/200, que es
igual a 0.005 para estructuras de albañilería, que corresponde a un desplazamiento en la parte superior, el valor de D sub 1 de más o menos 12.5 milímetros, ¿no? Y luego otras fases adicionales para comprobar el comportamiento más allá de lo que pide la norma. El muro M1, que no tenía ningún refuerzo de malla, ¿no? Falló por corte, y el muro M2, que tenía la malla y una gran resistencia al corte, falló más bien por flexión. Tenemos acá las curvas de comportamiento a la misma escala. No pueden ver cómo el muro 1 resiste mucho menos que el muro 2 en fuerza lateral. Algunos valores que pueden ya examinar con más detenimiento en el blog donde está este artículo resumido, esta tesis resumida, nos arrojan pues los valores teóricos, los valores experimentales, y vean pues la diferencia entre el M1 y el M2, ¿no? En cuanto a resistencia, 13 toneladas prácticamente de carga lateral contra más de 19, en teoría, y en el experimento algo parecido, ¿no? Aplicando la fórmula de la norma para la parte de los números teóricos, ¿no? Ahí están los tesistas felices, ¿no? Jonathan y Tania. Gracias por las fotos, Jonathan. Y el profesor San Bartolomé, que pudo estar todavía en esta sustentación, el 2012. Esta tesis, que fue muy auspiciosa, muy interesante, que el muro M2 avance, tenga un incremento en capacidad resistente y mayores deformaciones, se amplió en el 2016-2017 a otros 2 muros con carga vertical, además de la carga lateral, para simular 2 pisos o 3 pisos. Entonces, esto es lo que se usa, lo que se ve, lo que lamentablemente se tiene en estas construcciones en el Perú. Las mismas dimensiones, el mismo tipo de ladrillo pandereta, el mismo tipo de malla, el mismo tipo de mortero, solo que a estos muros, ¿no?, se le añadió las mallas y se aplicó carga vertical, ¿no? Se aplicó la malla alrededor de los 2 muros, de las 2 caras. Acá hay algunas de las fórmulas que se usaron para la rigidez lateral, ¿no?, considerando el rango elástico. La sección de concreto se transformó en albañilería equivalente a través del módulo, la relación de los módulos de electricidad, ¿no? Los ingenieros que han estudiado, ¿no?, estos temas en resistencia de materiales, ¿no?, podrán reconocer estas fórmulas. Y el límite elástico se da cuando una fuerza lateral produce la primera fisura de tracción por flexión, ¿no? Cuando el concreto alcanza su resistencia a la tracción, ¿no?, se tiene entonces un límite, un punto de cambio en el comportamiento ante fuerza lateral. En estos muros además había fuerza vertical, con lo cual había ese componente adicional en la expresión de esfuerzos causados por carga vertical gravitatoria más carga lateral que produce momento flector con tracción y compresión. Entonces la tracción causada por el momento flector, no debe superar a la carga vertical de compresión. También la fuerza lateral para producir la falla por corte, a falta de más fórmulas, se usó la misma de la norma. Esta fórmula fue deducida para muros de ladrillo macizo, ¿no? Pero vamos a ver que sí se está aplicando, pues a falta de otra fórmula, a esos muros de ladrillo pandereta. Y por último, una fuerza lateral para la fluencia de las columnas, para ver si es que falla por corte, BM, o falla por flexión, BF. En ambos se produce la falla por la fuerza que produce la tracción por flexión, tanto en el muro que simula 2 pisos como en el muro que simula carga de 3 pisos. Pero luego, falla por corte, la fuerza para fallar por corte es menor en ambos casos que la que produce la fluencia. Entonces, es de esperar que ambos muros fallen por
corte. A la construcción de los dos muros confinados con sus columnetas, viga solera, colocación de las mallas, sus perforaciones, sus conectores y luego el tarrajeo final. Ensayo de carga lateral cíclica, acá no sé por qué no se hizo el 12.5, pero en fin, entre el 10 y el 15 milímetros de desplazamiento es la deriva límite de 0,5%. Se aplicó carga vertical y luego de tener ese nivel de carga vertical para 2 pisos o 3 pisos, se aplicó la carga lateral en el muro, tratando de conservar la carga vertical. Tiene los muros en la fase 5, ¿no? Vemos que ya hay un patrón de fisuración, fisuras finas, porque las mallas con su tarrajeo controlan el deterioro visible externamente. Al final sí se obtuvo pues la falla con trituración en la base de las columnas. En este muro vertical 2, que simula 3 pisos, hubo hasta un corrimiento del muro, un deslizamiento. Acá está el tesista de la escuela de posgrado, Plinio, ¿no?, trabajando en la medición de las fisuras. Tenemos acá entonces el comportamiento histerético, carga lateral versus desplazamiento de ambos muros, ¿no?, en las diferentes etapas del comportamiento. Y llevando esto a las envolventes, tenemos acá, ¿no?, el límite de la norma, que es 5/1000 o 1/200, tanto en carga hacia un lado o carga hacia el otro lado. Vemos el muro de la tesis anterior, que no tenía ningún refuerzo, como resiste un nivel muy bajo con respecto a los muros reforzados, que además la carga vertical les añade un poco ¿no?, de capacidad resistente a corte. Pero si nuestro diseño, nuestra construcción mantiene la deriva límite, debajo de la deriva límite de la norma, ¿no?, estos muros, ¿no?, nos dan una abundante, ¿no?, aumento de resistencia a cargas laterales. Y si comparamos ya los 4 muros, los 2 de la investigación previa con los 2 de esta investigación, acá tenemos pues que hay un salto cualitativo que es bastante alentador en cuanto a la posibilidad de reforzar muros existentes con estas mallas y lograr un aumento en su resistencia sísmica y evitar su colapso eventualmente, ¿no? Estos 2 muros de abajo fueron los que se expusieron en la primera tesis que se llevó a la conferencia de mampostería en Canadá del 2013, y los 2 de más arriba son los de, además tenían carga vertical, que los mostramos en la conferencia mundial de Chile del 2017. Curiosamente, allá en Chile nos encontramos con los colegas del SISMIT UNI, ¿no?, que habían hecho una investigación similar, con refuerzos similares, ¿no?, solo que ellos usaron ladrillos sólidos artesanales y además los ladrillos tubulares, ¿no? Díaz, Zavala, Gallardo, Lavado son los autores. En sus muros de ladrillo pandereta el refuerzo incluyó las columnas, igual hicieron su tarrajeo sobre la malla, y lograron estas curvas. Estas son unas curvas de capacidad en esfuerzo cortante, ya no es fuerza, sino esfuerzo, dividiendo entre la fuerza lateral entre el área. Y el eje horizontal sigue siendo bueno, en este caso ya no es el desplazamiento, sino la deriva o desplazamiento relativo, dividiendo entre la altura. De la izquierda son los muros de ladrillo artesanal, el simple, sin refuerzo, versus el reforzado, no hay un incremento regular. Y en el caso de ladrillos tubulares o pandereta, también tenemos el gráfico de la construcción simple versus la reforzada. Acá hay una ligera caída, ¿no?, puede
deberse también a las irregularidades del material, pero siempre, ¿no?, casi duplica la resistencia del muro tubular simple, sin refuerzo. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? A que la cantidad de ensayos, que es aún limitada, pero los resultados son buenos, alentadores, ¿no? El refuerzo mediante las mallas de alambre soldado es efectivo para aumentar la resistencia respecto al muro tradicional de ladrillos tubulares, ¿no? También se ha visto que se ha controlado las grietas de corte, y esta es una forma relativamente práctica de reforzar muros que son frágiles y débiles por su naturaleza, por usar ladrillos tubulares. Se aumenta la resistencia sísmica y se puede ayudar a proteger la vivienda con muros débiles. De repente no hay que reforzar todos los muros, sino solamente algunos en una vivienda para lograr una resistencia global de la edificación que sea suficiente. Y esto es también lo que han hecho los colegas de la Uni SISMIT, también es interesante, pues coinciden con estos conceptos de que hay una mejora importante y podría ser prometedora esto. Entonces, la norma no ofrece fórmulas, sino ofrece criterios, ¿no? Se puede reforzar y ya es cuestión del ingeniero tener con este concepto, ¿no? Y estas investigaciones experimentales, ¿no?, tener algunos números con los cuales hacer sus propios refuerzos particulares. Y como última tesis a comentar, ¿no?, hemos hablado de las construcciones que están mal hechas, ¿no?, tanto los parapetos sin refuerzo como los muros de albañilería tubular o pandereta, que no son aptos para muros portantes. Y ahora vamos a presentar este relativamente nuevo producto, ya tiene unos 5 años en el mercado, el muro de albañilería con bloques sílico-calcáreos 11H, ¿no? Con 11 huecos en la cara de asentado que se pone al revés. Esta es la tesis de Yesenia Villanueva, y esta ya la asesoré yo. Y nos fue presentada también en una conferencia internacional en el año pasado, ¿no?, en Estados Unidos, en esta conferencia en el 2019. No, el objetivo, ¿no? Previamente solo se habían estudiado especímenes pequeños, ¿no?, la unidad, pilas y muretes, pero no se había hecho el ensayo con un muro completo a escala natural, ¿no? Todo eso lo que se había hecho, ahora se va a añadir lo mismo, pero además el muro a escala natural. Ya sabemos que las construcciones informales usan ladrillos que no son aptos, con muchos huecos, o peor aún, los ladrillos tubulares pandereta, ¿no? Estos no se deben usar en muros portantes. Sin embargo, faltaba, pues, como decíamos, una alternativa más en el mercado, y tenemos que, en vez de usar esto, ¿no?, promover el uso de un ladrillo sólido. La mayoría de normas mundiales, tenemos acá reglamentos de Argentina, de México, de Estados Unidos, de Colombia, ¿no?, definen el ladrillo sólido, que máximo tiene que tener 25% de huecos, ¿no? En Argentina es 20%, en otros países 25%, en Chile 0%, ¿no? Los huecos son buenos porque permiten que el mortero entre en estos huecos, agujeros, y genere una mejor adherencia entre los ladrillos de cada hilada, ¿no? Pero muchos huecos tampoco ayudan, ya se vuelve una construcción con fragilidad. El ladrillo 11H entonces tiene estos 11 huecos, ¿no? Se asienta con los huecos hacia abajo para poder esparcir el mortero acá, y el mortero entra de la hilada inferior por estos huecos, ¿no? El porcentaje de huecos, el fabricante nos decía que era 29%, pero ahí, a la hora del ensayo, no vimos que tenía menos, ¿no? Se hizo los ensayos de clasificación, de variación de dimensiones,
ladrillo industrial muy competente, a la BO0, perfectamente alineadas las caras. La resistencia a la compresión de 5 unidades en promedio nos dio menos una desviación estándar, un valor razonable como es una resistencia del bloque o del ladrillo de 13 megapascales, que es alrededor de 130 kilos sobre centímetro cuadrado. Con las unidades también se hizo el porcentaje de vacíos. Para eso hay un ensayo que no es muy conocido. Se usa una arena muy fina para rellenar los huecos y luego esto se mide, ¿no?, cuánto volumen ocupa. Y nos dio que en 10 unidades el promedio era 24%, o sea, mucho menos que el 30%, bueno, bastante menos que el 30% que permite la norma peruana. La norma peruana ha sido generosa. En vez de 25% que era antes, permite hasta 30% de huecos para ladrillo sólido. Otros ensayos de absorción, menor que el límite de la norma. El ensayo de succión arrojó un valor ligeramente mayor al rango, pero no es mayor problema. En todo caso, es un tema que podría estudiarse cómo mejorarlo. El mortero para el asentado fue embolsado, ¿no? Vino de la propia fábrica de compañía Luren. Compresión de cubo 14, como es parecido a la resistencia de compresión de la unidad, para generar un muro que tenga más o menos uniformidad. Se repitieron lo que se había hecho algunos años antes, ¿no?, en las pilas o prismas a compresión axial, ¿no? Nos dio un valor bastante alto y curiosamente, bueno, más que curiosamente, acertadamente, ¿no?, el módulo de elasticidad que se midió en el rango elástico coincide muy similar al valor que da la norma actualmente de relación entre el módulo E y la resistencia a compresión F'E. Los muretes a compresión diagonal también tuvieron un buen valor. Algunos deslizaron un poco por la junta, pero el resultado global fue bastante bueno. También se han incorporado estos resultados en la nueva versión de la norma 2020. Y lo que faltaba ver el estudio del muro confinado a carga lateral cíclica. En este caso, para añadir otro aspecto, no se usó la conexión dentada, sino con chicotes, ¿no? La conexión fue vertical y se añadieron, ¿no?, estos chicotes de 1/4 pulgada cada 2 hiladas para conectar la albañilería con las columnas de concreto. Estos chicotes entran unos 40 centímetros en la hilada de mortero y luego se doblan en las columnas de borde. Después de levantar el muro en 2 etapas, ¿no?, se vació el concreto de las columnas para que sea un muro confinado, ¿no? El muro se levanta en 2 días. Tiene un espesor de 12.5 centímetros. Se prepararon los instrumentos para medir las diferentes variables. Y ahí está la tesista Yesenia, ¿no?, lista para trabajar el ensayo. La fase 6 es la que es el límite de la deriva de la norma. Sin embargo, el muro se comportó bastante bien y se llevó más, casi hasta el doble, ¿no?, de los límites de la norma. La norma dice que para ese nivel deriva de 5 sobre 1000 para que el muro sea reparable, ¿no? Vamos a ver cómo está el muro a esa altura y cómo está el muro al final, ¿no? Se empezó pues en las fases previas, ¿no?, con comportamiento de fisuras por flexión en los extremos de las columnas. Para la deriva más o menos de la norma ya se produjo las grietas diagonales, cortando bloques y el mortero.
aumentando la deriva, ¿no? Se extendió un poco más las fisuras de corte, fisuras de orientación diagonal. En esta fase de que ya sobrepasamos el límite de la norma, pueden ver el estado del muro. No se podría decir que está en el estado último, ¿no? Pero es francamente un muro en estado reparable, ¿no? Observen este detalle en la esquina, la columna está intacta, entonces solo a este nivel se puede considerar que el comportamiento es exitoso cumpliendo con los principios de la norma, que hasta este nivel el muro debe ser reparable. Ha tenido falla por corte, sí, pero las columnas han soportado el agrietamiento diagonal y se tiene una estructura que es económicamente reparable. Como teníamos este muro, queríamos sacarle el jugo y continuamos en el proceso, en fase 8, fase 9, incrementando el desplazamiento límite que habíamos dicho era 12.5 a 20, a 25. Acá ya hubo más fisuras y terminó esto con una grieta diagonal en la columna, ¿no? Que ya pues está para un desplazamiento muy grande que en teoría nunca se debe de alcanzar. Sin embargo, el muro después del ensayo está todavía en un estado más o menos reparable. La mayor falla es esta de la columna que les mencionaba en las fases previas y ahora después de haberlo sometido inclusive a una fase de carga armónica para ver el patrón de grietas, se puede ver que todavía ¿no? Los bloques tienen fisuras, pero todo esto se puede reparar todavía. Estos gráficos ¿no? muestran que a este nivel de 12.5 la carga se mantiene. Acá tenemos la envolvente, ¿no? Primero tenemos que la grieta diagonal se produce un poco más temprano, luego se mantiene o aumenta inclusive la capacidad resistente del muro hasta un valor máximo, 25% más de la que produjo la grieta diagonal. Y para el límite de la norma, que es 12.5 milímetros, o deriva de 5 sobre 1000, la caída en resistencia respecto a la máxima es de un 14%, ¿no? Sin embargo, este valor todavía es mayor al que produjo la grieta diagonal, entonces estamos todavía con un comportamiento bastante bueno porque se diseña por corte, ¿no? a este valor que ha resistido más y cuando cae todavía sigue resistiendo más de lo que fue la fuerza de diseño. Inclusive llevándolo más allá de los límites de desplazamiento que nos exige las normas sismo resistente, se tiene que, para derivas grandes, ¿no? La resistencia final de caídas de 25%, 125 kilonewtons todavía es muy parecida a la resistencia de diseño. Entonces, este es un nuevo producto, entre comillas, porque ya tiene varios años en el mercado, pero que se ha demostrado, claro, en base a un solo muro, que está competente para poder cumplir con las exigencias de comportamiento sísmico. Las fórmulas para tracción por flexión, que salen de igualar esfuerzos de actuantes versus esfuerzos de tracción por flexión en el concreto, cumplieron bastante bien el valor de la fórmula con el valor del experimento, el valor de las grietas por corte también, en el caso del ladrillo sílico calcáreo, este coeficiente es 0.35, a diferencia de los muros de albañilería de arcilla, donde este número es 0.5, pero con este número, vean, una excelente coincidencia entre el valor de la norma y el resultado experimental. Claro que en este caso no hay carga vertical, esa es otra cosa que se debe seguir investigando, por supuesto. Entonces, tenemos ya para ir cerrando que las grietas en muretes y el muro son mayormente diagonales, algunas son escalonadas, cosa que
eh, no es lo más deseable, pero así todo, el valor de la resistencia es bueno, en la falla por corte. El muro siguió resistiendo más fuerza después de haber fallado, y una caída de 14% es bastante aceptable con respecto al diseño. Como profesor me da mucho gusto que el comportamiento básico se pudo predecir con las fórmulas teóricas, y finalmente el muro es reparable aún con derivas que son el doble de lo indicado por la norma sismo resistente, ¿no? Podemos ver acá, el muro ya está ensayado y se ve que es perfectamente reparable para una tesis de investigación, ¿no? Estamos esperando interesados desde hace más de un año a ver si alguien se anima o también puede, ¿no? Contamos con el apoyo de la empresa para poder hacer más ensayos, quizás, ¿no? Introduciendo algunas variables como el dentado, como carga vertical, etcétera. Esperemos pues que se pueda ir enriqueciendo el conocimiento de la albañilería, y no solo con este material, también con otros materiales. El laboratorio está al servicio de la investigación y la docencia, y al servicio del conocimiento y del país, por supuesto. Entonces, como recomendación para construcciones informales de muros en el Perú, les digo que hay que reforzar los muros existentes que hayan sido mal hechos y usar ladrillos macizos en todo lo que sea muros portantes nuevos. Y con esto estoy dando por concluidos. Muchas gracias a los tesistas, ¿no? Alan Manrique, Raimundo Ciancas, Tania Arao, Jonathan Vélez Moro, Plinio Mamani y Yesenia Villanueva. Por supuesto, un agradecimiento eterno al profesor Ángel San Bartolomé, que nos dio muchas más investigaciones. Yo estoy simplemente tratando de hacer lo poco que se puede con mis limitaciones, ¿no? Muchas gracias entonces por su audiencia. Espero que haya sido de su interés, y espero que la norma de albañilería pues pueda estar, si no este 2020, quizás pues el 2021, lista para su promulgación y su difusión. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Daniel Q. Vamos a iniciar unos minutos con algunas preguntas que se han formulado aquí en el Zoom, y por supuesto también en el chat del Facebook del capítulo. A ver, empezaremos por las del Zoom. Aquí tengo 3 preguntas. La primera dice, ¿por qué no se prohíbe y elimina la venta de ladrillos tubulares, Porque no se sabiendo puede. que ante un sismo tienen un comportamiento frágil? Antes tendríamos que prohibir el adobe, porque tiene un comportamiento destructivo y mortal. Y antes de eso no se habla, ¿no? Pero en fin, eso no es muy difícil que ocurra. El ladrillo pandereta tiene sus usos. No se debe usar para muros portantes. Es comportamiento frágil. Tampoco pues, deberíamos prohibir los cuchillos porque pueden dañar, o deberíamos prohibir muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que hay que hacer una labor mucho más intensa a nivel municipal, a nivel del Colegio de Ingenieros, también difundir esto mucho más. Así como prohibir el ladrillo pandereta, habría que, o más que prohibir, orientar el uso del ladrillo pandereta, hay que orientar los ladrillos huecos también, que no son aptos para muros portantes. Entonces, ¿por qué no se hace? Porque no encuentro, el mal uso no es motivo, creo, suficiente. ¿De acuerdo? Sí, está bien. Ojalá se haya satisfecho a la consulta del ingeniero. Es un espectador anónimo, lamentablemente no se ha dado a conocer. Otra de Gerson Magro.
Dice, la actualización de la normativa E070 está considerando una nueva metodología para el diseño de muros no portantes que tomen en cuenta la actualización de parámetros de la E030. Es una consulta. Sí, bueno, la fórmula se mantiene porque está en función de Z y ahora se ha incorporado el factor S, que están en la norma sismo resistente 030. Y sí, tiene, por supuesto, en el capítulo que habla sobre cargas perpendiculares al plano y diseño de cercos, ahí está actualizada. Justamente uno de los motivos de la actualización es adecuar la norma E070 de albañilería a las nuevas exigencias de la E030. La metodología es parecida, pero solo que se cambian un poco los parámetros, ¿no? No hay mayor diferencia con lo que se hace ahora, solo que se cambian los parámetros con las nuevas factores de sismicidad. Correcto. Ingeniero Daniel, si podría activar su cámara también para poder vernos. Cámara. Ya, acá estoy. Ok, hay una tercera pregunta. Bueno, solamente hay 3 preguntas en el Zoom. Parece que para la gente del Zoom todo está muy claro, ¿no? Dice, ¿podría indicarnos a qué se debe que el único refuerzo en columnetas de parapetos tenga una mayor resistencia a cargas perpendiculares que 2 refuerzos por columneta? Bueno, por eso lo traigo, porque es una cosa que se ha evidenciado en el ensayo. No he puesto los valores numéricos, los pueden revisar en el blog de San Bartolomé. Bueno, es una alternativa. El que quiere usar 2 podrá hacer sus cálculos y revisar los números, ¿no? ¿Por qué? Bueno, ahí están los números y está el experimento. Para eso se hace la investigación. Así es. Ok, Bueno. gracias. Bueno, también tenemos algunas consultas en el Face de algunos participantes del Face. A ver, le voy a leer. Pasa demasiado rápido en las preguntas. Aquí tengo registradas las primeras. A ver, tengo... Pregunta, dice, en la norma E070, en los encuentros columnas-muros se indica un dentado de ladrillo antes del vaciado de las columnas, como máximo de 5 centímetros el dentado. ¿Cuál sería la longitud mínima de ese dentado? Bueno, la mínima es 0, pero tendría que tener los chicotes, ¿no? No hay investigaciones, ¿no? El profesor San Bartolomé ha visto que cuando había más dentado, se producían las cangrejeras, entonces se fue reduciendo hasta 5 centímetros, que es un límite más o menos fácil de identificar, y aparentemente más bien es muy poco, pero ha funcionado en todas las tesis que se han hecho con, todos los experimentos que se han hecho con muros con este dentado han funcionado bien, no ha habido ninguna separación entre la columna y el muro. Entonces, ¿cuál es el mínimo? No lo sé, no hay investigaciones más que si haces toda la conexión con 0 dentado, tendrías que poner los chicotes, que también han funcionado muy bien, como han visto en esta investigación de los ladrillos con CH y otros más que pueden ver en el blog. Perfecto, ingeniero. A ver, otra pregunta de John Tamara Ramírez. Dice, ¿cuál fue el criterio para modificar el cálculo de los cercos perimétricos? Durante la exposición parece que había una modificación de cálculos en un cerco perimétrico que se estaba viendo.
Bueno, en los parapetos es lo que he presentado, pero en el cerco, bueno, se ha hecho un hincapié en la actualización de la norma, que no he presentado ese detalle. Hay un capítulo dedicado a los muros ante carga perpendicular a su plano, entre ellos los tabiques, los parapetos y los cercos, pero mm, se ha adecuado el cálculo a la norma sismo resistente y las fórmulas siguen siendo muy parecidas. La regla del sobre para pasar las cargas del muro a la columna también se mantiene. Y no lo he presentado ahora, no sé si será materia de otra conferencia más adelante de repente. Perfecto. Luego tenemos otra pregunta más. Eh, Después de reforzar los muros, esta es de Juan Javier Cruz Pastor. Dice, después de reforzar los muros con mallas electrodos, ¿ya podemos asentar Electrosoldado. ladrillos de 11 huecos? 11 huecos, no, los 11 huecos no tienen, el ladrillo es blanco, sílico calcáreo, no necesitó la malla porque es un ladrillo sólido. La malla electrosoldada se ha mostrado su aplicación en muros huecos y en ladrillos tubulares, que son huecos horizontales. Ujú. El de 11 huecos que he presentado al final no se ha hecho la- el ensayo con malla, ¿no? El, el único muro que se ha ensayado a cara lateral, que está ahí en el laboratorio esperando que se refuerce, puede ser reforzado con la malla también, ¿no? Eso está listo para ser eh, investigado. Pero creo que el oyente puede estar un poco confundido porque las mallas las hemos presentado acá para los ladrillos huecos, los ladrillos tubulares en primer lugar en detalle y más antes se han hecho con ladrillos huecos también, los que tienen 45-50% de huecos en su cara asentado, también se pueden reforzar con esta malla este, y hay otros, no es el único sistema, ¿no? También hemos dicho las mallas de polipropileno, las mallas de fibras, son otras tesis que se han hecho y que sería materia de otras explicaciones, ¿no? Creo que el oyente de repente puede clarificar un poco Sí, su todavía pregunta. estaría a tiempo si quiere reformular la consulta. Otra, aquí el ingeniero Paul Rojo indica, ¿qué ensayos se ha realizado, si es que se han realizado para mampostería sin mortero? Sí se han hecho, ¿no? Es una tesis de otro par de chicos que también la llevé a la conferencia internacional, ladrillo sin mortero, pero con grout, concreto líquido que ingresa por las celdas y en las celdas hay armadura vertical y cada tantas hiladas también hay armadura horizontal, ¿no? Entonces, sí se han hecho ensayos y la norma los acoge a estos muros sin mortero. Unidades apilables le dice, ¿ya? Sin embargo, no son muy populares, por eso solo se han hecho pocos ensayos. Pero sí se han hecho. Repito, yo mismo lo he llevado a la conferencia internacional el 2015 más o menos, sí. Sí se han hecho. Perfecto. Aquí tenemos otra pregunta más del ingeniero Juan Javier Cruz Pastor. Los ladrillos de 18 huecos, entonces, ¿no servirían para muros portantes? Depende del tamaño de los huecos.
Hay ladrillos de 18 huecos, cuya suma de área de huecos es menor o cercana al 30%. Usted lo puede ver en cualquier catálogo de los folletos que venden, que ofrecen las fábricas de ladrillos de arcilla, ¿no? Yo lo hago para mis cursos que dicto en la universidad. Hay el ladrillo que dice ladrillo portante de 30%, y hay ladrillo ladrillo King Kong 30% le dicen, y ladrillo King Kong 50%. Ustedes pueden entrar a cualquier catálogo de las ladrilleras que producen ladrillos de arcilla, y tienen ambos productos. Entonces, los dos se pueden usar, pero cada uno en Correcto. su ámbito, ¿no? Perfecto. Es más, Otra consulta más según tenemos. la norma, sí, perdón, déjame aclarar también. Adelante, Una adelante. cosa que se puede decir, pues, si la edificación tiene una suma de muros, una cantidad de muros sólidos, ¿no? Con ladrillo sólido, que su resistencia es suficiente para resistir el sismo severo, el resto de muros sí puede ser hueco, hasta pandereta. ¿Por qué? Porque tienes gente que te protege, o otros muros fuertes que te protegen. No sé si soy suficientemente claro, ¿no? Si tienes 10 muros que son resistentes y otros 4 o 5 que no necesitas para la resistencia global, eso sí pueden ser de ladrillo hueco o pandereta, inclusive si es que no son de mucha fuerza vertical. Entonces, una de las cosas que no se dice muy claro, o no se conoce muy claro, pero sí se da en la norma o en las clases que daba San Bartolomé, y yo mismo también las doy, ¿no? Esa es un poco la posibilidad de usar ambos tipos de ladrillo. Claro. Recuerdo Ángel San Bartolomé en alguna oportunidad hablaba de la combinación que hacía con placas, sobre todo cuando había placas de concreto. Ujú. Podría muy También, bien utilizar a su vez los muros total, con huecos, ¿no? Que iba a absorber las placas toda la carga horizontal que podría surgir, ¿no? sísmica, sí. Por sismos, así es. Ok, Así es, ¿no? Entonces es cuestión del ingenio, del profesional, ¿no? De así. estructuras. A ver, otra consulta más. Tenemos al ingeniero Luis Nitma. Indica, bueno, esta consulta siempre la he visto en en varias conferencias. ¿Cuánto es la longitud mínima para considerar un muro portante? La norma habla de 1,20 m de muro resistente a fuerzas sísmicas, una longitud mínima de 1,20 m, porque esos muros de 1,20 m tienen que ser confinados, tener sus columnas a ambos lados, por lo tanto, y esa sería la longitud mínima para ser portante de carga sísmica. Ahora, para ser portante de carga vertical puede ser de cualquier longitud, con tal de que resista, ¿no? Claro, muy bien. Aquí otra consulta, el ingeniero Rafael Escudero consulta, ¿en qué porcentaje los ensayos de muretes de los ladrillos sílico-calcáreos fallan? ¿Mm? Todos ensayan hasta la rotura. No entiendo Y la dicen, ¿qué pregunta. porcentaje de los ensayos de muretes debe ser a la rotura? De los ladrillos sílico-calcáreos fallan. Bueno, se ensayan los muretes a carga diagonal, a lo largo de su diagonal, y fallan con un esfuerzo que se registra, y el promedio sale que está comparable con los ladrillos de arcilla, ¿no? Entonces no es que
fallen o no fallen. Todos fallan a la larga por la carga que se aplica hasta la rotura, justamente. Así es, depende de la carga. Creo que no está bien especificada la consulta. A ver si el ingeniero Rafael Escudero está todavía, podría reformularla. Ujú. Bueno, el ingeniero Paul Escamilo indica, ¿bajo qué criterio se cambió el factor de esbeltez mencionado en la conferencia? El factor alfa de la esbeltez, se buscó un poco de simplicidad, ¿no? Yo no lo he detallado en esta presentación. La fórmula de la norma vigente tiene el factor alfa de la fórmula de la resistencia al corte. En la norma vigente, repito, está en función de la fuerza cortante y momento flector elástico, que varían en cada piso, en cada muro. Entonces, en aras de la simplicidad, se ha modificado ese cálculo del factor alfa por un valor geométrico, ¿no? Que es la longitud, la altura y un factor 0,8. Entonces, ¿en qué se basó? En aras de la simplicidad, para que la gente pueda usarlo más fácilmente. No sé si sea quizás lo mejor o lo más adecuado, pero siempre, por supuesto, es un factor que reduce la capacidad del corte del muro. Perfecto, ingeniero. Aquí tenemos otra consulta del ingeniero Juan Javier Cruz Pastor. Dice, está creo que aclarando. La pregunta era, cuando encuentres muros hechos con pandereta y haces un reforzamiento con mallas electros soldados en el tercer piso, ¿ya puedes asentar ladrillos de 11 huecos? Los ladrillos de arcilla son de 18 huecos. Los ladrillos sílico-calcáreos los puedes sentar sin necesidad de malla. O sea, no entiendo si me puedes repetir Sí, en sí, esto las... un poco, a ver, dice, cuando encuentres muros hechos con pandereta y Ya, haces un reforzamiento con mallas electrosoldadas. ya. En el tercer piso ya puedes asentar ladrillos de 11 huecos. Sí, sí. Aún no está muy Si el, claro. si el, si el muro pandereta, el muro de pandereta ha sido reforzado, ha aumentado su capacidad resistente casi al doble, ¿no? Puede resistir un poco más. Justamente esa es la intención del capítulo nuevo de la norma de reparación y refuerzo. El propósito es aumentar la capacidad resistente si es que es necesario, y tanto para cargas laterales como cargas gravitatorias. Entonces sí, sí se puede. Ahora, puede ponerse en el tercer piso cualquier otro muro que sea apto para muro portante, ¿no? Correcto. Bien. Aquí el ingeniero Giancarlo Pachi Alanoca dice, ingeniero, una consulta. ¿Qué parámetros debo considerar o ancho mínimo para los cimientos corridos? El ancho de los cimientos corridos es producto de un cálculo, que es la fuerza vertical entre la capacidad portante del terreno. Entonces, el ancho mínimo por cuestiones de constructabilidad es 40 centímetros o 45 centímetros para que entre una persona, un obrero a excavar. Pero el ancho tiene que salir del cálculo, ¿no? Si uno Claro, tiene las cargas gravitatorias, ¿no? Y tiene que tener un valor de la resistencia del suelo, tiene que hacer carga entre esfuerzo y sacar el área o ancho del cimiento. Y también en el caso de fuerzas sísmicas, bueno, jugar con el ancho y la longitud del cimiento para que resista la combinación de cargas verticales gravitatorias y la carga sísmica que producen momento flector y el esfuerzo en el terreno, ¿no? Entonces es un cálculo, hay que
hay que hacer los números y determinar, ese es el diseño de ingeniería. Así es. La siguiente, a ver, el ingeniero Julio Alexander. ¿Por qué en la norma no se coloca la evaluación de la estructura de albañilería para el comportamiento no lineal? Es muy importante ver cómo y en qué parte se verán las primeras fallas. En ninguna norma hay el cálculo de comportamiento no lineal. Eso es una fase experimental que cualquier ingeniero capacitado la puede realizar. Ahora, el comportamiento que se maneja en la norma de albañilería es que se llega a la resistencia del corte y luego debe mantenerse la capacidad, ¿no?, de corte hasta la deriva de 1/200 o 0,05. Entonces ya se contempla un análisis no lineal ahí. Ahora, un comportamiento, un estudio de la edificación hasta la rotura, eso se puede hacer con modelos numéricos, y en otros países donde la ingeniería es un poco más avanzada, como de albañilería me refiero, en México, hay algunos estudios no lineales, pero no son normativos, no son investigaciones que se tienen, se ofrecen al ingeniero, pero no son normativas. En todo caso, si lo que ofrece nuestra norma de albañilería es ya un análisis no lineal, en el sentido que es lineal hasta que se corta hasta que se produce la falla por corte, y luego debe mantenerse esa capacidad hasta la deriva final. Perfecto, ingeniero. Otra consulta que aquí tenemos de Carlos Babilón. Carlos Babilón. Ujú. Muy buenas noches, ingeniero Kuhn. Si el sistema es aporticado y se colocan muros tabiques sin aislarlos a dicho sistema, ¿hay algún aporte de rigidez? Sí, por supuesto. El, la norma peruana y la norma de otros países contempla el muro de relleno como un elemento que aumenta la rigidez a través de los diferentes modelos. El más popular es el de una biela en diagonal que representa el tabique de relleno. Entonces, un pórtico que tiene, digamos, dos columnas y una viga de conexión, ¿no?, resiste como uno, y el pórtico con su tabique diagonal, con su biela diagonal, resiste pues como 2 o 3, ¿no? Así es, así de fuerte es el incremento, dependiendo por supuesto de la geometría y de los materiales, ¿no? Pero sí, por supuesto, hay un incremento en la rigidez. Esto puede ser positivo o negativo, ¿no? Puede ser positivo porque todo el muro va a tener mayor rigidez, se va a deformar menos, y puede ser negativo porque al tener mayor rigidez atrae más fuerza y puede no estar preparado en cuanto a su resistencia. Entonces sí, por supuesto que cualquiera puede hacer un modelito. En los cursos de la universidad lo hacemos, lo tomamos en exámenes, ¿no? Un pórtico de columnas y vigas, que se le añade una biela diagonal, y se le pregunta a los alumnos, ¿no?, cuál es el valor, el cambio en la rigidez lateral. Sí, la pregunta iba también con algo de, querían saber la cuantificación, pero la acabas de indicar, ¿no? Hay casos hasta 200%, Sí, como bueno, indicas, ¿no? bueno, depende, como le digo, de los materiales. Es un problema hiperestático que hay que trabajar, ¿no?, con la geometría y
Se, se puede hacer también modelitos simples en computadora, pero repito, es un tema de análisis con el modelo de una biela, que es un elemento tipo armadura que solo resiste fuerzas axiales, de albañilería, material albañilería, o sea, el modo de elasticidad de la albañilería, que puede ser el tubular o del macizo, que son diferentes, módulos de elasticidad, el espesor también influye para hallar el área de la diagonal equivalente. Entonces es cuestión de hacer los números y en la norma está especificado ese modelo como es el más sencillo internacionalmente hablando, ¿no? Muchos Correcto. países lo usan, el modelo del reemplazar el tabique de relleno por un puntal o biela diagonal. Ok. Gracias, ingeniero. Carlos Babilón ha dejado ese comentario. Dice, menciona esto porque muchas veces se realizan construcciones informales de edificaciones de poca altura en el Perú, donde consideran esta combinación de muros, tabiques y sistemas aporticados. Un Sí, comentario que dejó después de escuchar seguramente la respuesta que has brindado. sí, pues por eso los municipios y el Colegio de Ingenieros, a través de sus delegados, deben de, ¿no?, tener la posibilidad de eh, examinar los proyectos y que estos se ejecuten también con los supervisores de obra, ¿no? Entonces ahí todos tenemos que poner el hombro, ¿no? Yo como profesor, el Colegio de Ingenieros con la difusión y los delegados municipales con la correcta supervisión de que las normas se cumplan. Así es, ingeniero. Muy bien. Aquí tengo una consulta final. Del Face está reformulando otra vez el ingeniero Rafael Escudero. Indica los muretes de ¿Ya? ladrillos, espécimen, entre paréntesis, sílico-calcáreos, se ve en la exposición que ha fallado por deslizamiento y no de acuerdo al patrón. Me refería a ese porcentaje. ¿En qué porcentaje han fallado? Sí, no me acuerdo, porque son 3 muretes que se pueden revisar en la tesis de la exalumna, ¿no?, Yesenia Villanueva, Ujú. ¿no? Pero el 3, bueno, podría ser uno o dos de los 3, ¿no? Habría que hacer mucho más ensayos para tener un número más confiable. Muy bien, En todo caso, la falla es combinada. Algunos van por la hilada y otros agarran un poco de bloque y la junta, ¿no? muy bien, No me ingeniero. acuerdo ahorita, pero está en la tesis de Yesenia. A ver, a los participantes también se les ha pasado una encuesta, si tienen la amabilidad de ir llenándolas. A ver, tenemos algunas, dos o tres preguntas más en el Zoom. Sí, A ver, tenemos la consulta de Anthony Arambide. Dice, los muros no portantes en una edificación de estructuración aporticada debe aislarse de las estructuras. ¿Cuál es la separación adecuada? eso lo tiene que decidir el ingeniero estructural. Si tiene muros de concreto abundantes, sería innecesario aislarlos en forma general, ¿no? Porque ya la rigidez la proveen los muros o placas de concreto. En un sistema aporticado, ¿no?, creo que es lo que dice, ¿no?, de una estructura aporticada. Si el ingeniero ha considerado que los tabiques no contribuyen a la rigidez lateral, a la resistencia, sino que las columnas son las que, y pórticos con columnas y vigas son los que
deben de resistir, ahí sí pues deben de aislarse. ¿Cuál es la separación adecuada? Para que no choquen, habría que hallar pues del análisis estructural los desplazamientos de cada nivel y entre, entre nivel y nivel se obtiene el desplazamiento relativo del nivel y esa es la separación adecuada, ¿no? Multiplicada por R, que es ¿cómo se llama? Se divide entre R la fuerza y después hay que multiplicar por R, ¿no? 0,8, 0,85 de R, creo que es lo que dice la norma sismo resistente. Entonces, esa es la separación adecuada. No te puedo dar un número, tiene que salir del análisis. Claro. Ok. Escuchó el ingeniero Antonio Arrambide. Tengo a Richard Cruz, también otro ingeniero, dice, en los muros de ladrillo pandereta confinados, ¿por qué se perforó para colocar el refuerzo y no se dejó embebido en la cimentación? ¿Esa doble perforación podría haber influido en el resultado para el muro con dos varillas? Está hablando de los muros de parapeto. Es un muro parapetos existentes. Sí, pues ha puesto en los Ya. muros de ladrillo. Sí, si está hablando de los parapetos, esos fueron Dice, ladrillos en King los Kong. muros de ladrillo pandereta confinados. Ya, bueno, vamos a aclarar. Si está hablando de los parapetos, eran parapetos existentes que no tienen refuerzos. Entonces la idea es cómo le pongo refuerzos. Para eso hay que perforar la losa para anclar la armadura de refuerzo. ¿Ya? Claro. Entonces eso es más que un confinamiento, es un arriostre para cargas perpendiculares al plano. Hablamos de dos tipos de dirección de la fuerza, ¿no? La fuerza en el mismo plano del muro, ahí las columnetas son confinamientos. Si la fuerza es perpendicular al plano del muro, ahí estamos hablando de arriostres en los extremos para resistir la carga perpendicular al plano del muro. Me imagino que eso es lo que él está mencionando, porque lo habla de Sí, las dos él se encuentra en perforaciones. Zoom. Se encuentra en Zoom el ingeniero. De repente puede reformular, porque efectivamente ahí, ¿cómo puedes, los muros ladrillos panderetas confinados, cómo podríamos hacer otra vez otros agujeros, ¿no? ¿Por Creo qué que se hay. perforó para calcular el refuerzo? No se dejó embebido en la cimentación. El muro con dos Ujú. varillas. Bueno, primero, bueno, fueron muros King Kong de 18 huecos. ¿Y por qué no se dejó embebido? Porque eran muros existentes. Claro, ¿Ya? Entonces, claro. se hicieron mal, ya pasaron algunos años, tomaron conciencia de que hay que reforzarlos y hay que perforar, pues, ¿no? Así es. La siguiente, del ingeniero Jean-Pierre, creo que también la tienes. Dice, ingeniero, buenas noches, una consulta. ¿Qué tanto aumenta la capacidad del muro cuando se refuerza con mallas electrosoldadas? Solo a una cara, ya que es complicado reforzarlo a dos caras. No se ha hecho investigaciones al respecto. Se pueden hacer números, ¿no? Porque en una de las tesis, bueno, en algunas tesis se da la fórmula como calcular la fuerza que absorben las mallas y con eso sacar una resistencia al corte. Bueno, teóricamente se puede hacer, pero numéricamente no se ha hecho. No digo experimentalmente, ver cuánto resiste, no se ha hecho, ¿no? Es otro tema pues, que habría que investigar para ver si los números que uno hace con la fórmula de resistencia en materiales o de análisis estructural, qué tanto se reflejan en un ensayo experimental. No, ahorita no tengo los números en la cabeza cuántos serían, pero está les recomiendo que lean el blog de San Bartolomé, la tesis o la investigación de Barr y Pineda, la tesis de Barr y Pineda, que solo la mencioné. Ahí está mencionado el cálculo de la resistencia del muro con malla electrosoldada a ambas caras.
Entonces, si eso lo reduce a una sola cara, puede obtener un valor. Muy Ahora, bien. no se ha hecho ensayos, eso sí. Perfecto. Creo que hay una pregunta final ahí de César N. Dice, buenas noches, el ingeniero Kuhn podría indicarnos a qué se debe que el único refuerzo en columnetas de parapetos tenga una mayor resistencia a cargas perpendiculares que dos refuerzos por columneta. Sí, ya lo había contestado, eso es lo que salió del experimento y no he presentado los números, pero bueno, que me escriba pues, a mi correo de la universidad, le puedo dar el... Y puede él de repente también, ¿no? Puede entrar al repositorio de tesis y consultar la tesis de los alumnos, exalumnos, ¿no? Ciancas y Manrique. Perfecto. Muy bien, no hay más preguntas en el Zoom. Sin embargo, aparecieron dos más que voy a considerar las últimas, ingeniero Daniel. Bueno, Aquí en el Face, en el chat del Face, es del ingeniero Martín Andrade Pacheco. Dice, ingeniero, buenas noches. Con respecto al análisis y diseño de muros de albañilería armada, ¿se considera un aporte de los muros transversales según la norma actual? ¿Usted cree que podría fallar la conexión con estos muros transversales en albañilería armada? siempre puede fallar si es que no se hace un buen diseño, una buena construcción. La albañilería armada en edificios no ha prosperado mayormente en el Perú porque requiere una mano de obra más sofisticada, llamémoslo así. Sé que hay algunos proyectos que se han hecho, inclusive casas hasta de vivienda económica, pero ahí pues la sobreresistencia es tan alta que no creo que fallen, porque son construcciones de un piso, con bastante sobreresistencia. Ahora, ¿pueden fallar? Sí, todo puede fallar. La idea es pues que se haga un diseño lo más acertado posible, que es considerar el aporte de los muros transversales a la rigidez. Eso aumenta la fuerza que jala el muro en su plano y la correcta construcción, ¿no? Ahí yo creo que está el punto más fastidioso de la construcción de muros armados, ¿no? Que se haga correctamente la construcción. Eh, es un poco más complicada la construcción en sí, ¿no? Hay que poner refuerzo horizontal, refuerzo vertical, el vaciado del concreto líquido en las celdas, hay que chucearlo sin mover la varilla, ¿no? Esos son factores que pueden influir en la debilidad o la diferencia entre lo construido y lo analizado. Así es. ¿Ya? Bueno, no forma parte de la exposición, pero acá sí puedo responder gustoso. Perfecto, gracias, ingeniero. Dice, hay otra de Efraín Zulca Díaz, el ingeniero Efraín Zulca Díaz dice, los muros se arriostran en dirección de su plano con chicotes según lo indica la norma, pero ¿por qué no se considera algún anclaje en la dirección vertical para reforzar el encuentro con los elementos de confinamiento? ¿Aportaría una mejora a la rigidez del muro? Los chicotes, en vez del dentado, ¿no? Han funcionado muy bien para la unión entre el muro de albañilería y la columna de concreto. Me parece que está diciendo ¿por qué no se usan para la viga que va en la parte superior? Sí, porque dice anclaje en la dirección vertical para reforzar el encuentro con los elementos de confinamiento. Bueno, Bueno, debe ser con la viga, ¿no? No, no es... la
las columnas ya tienen bueno, pueden tener sus chicotes para la unión entre el muro y la columna, y la viga no necesita, porque la armadura de la viga y el concreto de la viga es solidario con el concreto de las columnas. Y el concreto de la viga se basea sobre el muro, entonces ya está con eso adherido. Entonces no es necesaria mayor conectividad. Ahora, la distancia entre columnas sí hay que limitarla a máximo 5 metros. Si las columnas están mucho más espaciadas, ya pues hay pérdida de confinamiento. Así es. Muy bien, ingeniero, gracias. Bueno, y esta es la final. Y ya es demasiado, si no, no vamos a acabar. El ingeniero Carlos Muchos Payán finales. indica, ingeniero, ¿por qué limitar la albañilería confinada en 5 pisos o 15 metros de altura? Una pregunta. Eso es algo que justamente estábamos investigando con uno de mis tesistas que hizo una pregunta en antes, cómo ampliarlo a más pisos, ¿no? Digamos a 10 pisos. Es cuestión de resistencia y cambio de comportamiento. Se supone que hasta 5 pisos la geometría de la edificación produce muros que su falla predominante es por corte. Entonces, eso es lo que se ha estudiado, lo que también, hablando de la época que yo estaba en el colegio, decía pues, hasta 5 pisos de ladrillo porque no necesita ascensor, ¿no? Entonces, así se han construido muchos edificios en los 70, en los 80, ¿no? 3, 4 pisos, 5 pisos sin ascensor, ¿no? Porque la norma arquitectónica no los exigía. Ahora hasta para 2 o 3 pisos exigen ascensor, así que para acceso a los minusválidos y accesibilidad vertical. Entonces, bueno, ¿por qué esta limitación? Entonces, hablando estructuralmente, es porque se ha estudiado, se conoce bien el comportamiento hasta esa altura. Falla por corte, los confinamientos deben tomar la fuerza que produce la falla por corte de los muros, y para más pisos, ¿no? La idea que ya se está estudiando desde hace muchos años en México es cambiar la forma de falla de corte a flexión en los muros confinados. Entonces, es algo pues que yo, que ya tengo mis años, voy a seguir investigando con la ayuda de los tesistas, pero es cuestión de que más personas se animen a estudiarlo. Ya está estudiado en México, hay varios años de artículos de investigación, analíticos, por supuesto, por todos estos. Hay que seguir investigando. Sí, pues. Muy bien, ingeniero Daniel Q. Yo creo que terminamos por aquí con las consultas, a pesar de que siguen ingresando. Va a quedar grabado esta conferencia para que se siga revisando los aspectos ingenieriles en la norma E070. A nombre del Consejo Departamental de Lima y específicamente en la Junta Directiva del Colegio de Ingeniería Civil, el capítulo Capítulo. de Ingeniería Civil, le agradecemos totalmente por este tiempo y felicitarlo por el aporte que siempre brinda pues a la ingeniería en estos temas de albañilería. Esperamos siempre contar con su presencia en otras oportunidades para seguir difundiendo esta normativa y todos los avances que están efectuándose en la universidad. Muchas gracias, Daniel. Seguramente más adelante estamos preparando un certificado por esta brillante exposición. Muchas gracias, y quiero recordarnos que como hay muchos avances en otros materiales, otras formas de, de trabajar las cuestiones sismorresistentes, pero han visto pues la cantidad importantísima de construcciones de albañilería en el Perú, y
es casi una obligación de todos los ingenieros civiles, ¿no? Empaparse y estar bastante al día con lo que es la normativa y las investigaciones. Por eso los invito a que estén atentos a que, no sé si este año o el próximo va a salir la actualización de la norma y muchas de estas cosas las pueden leer en el blog de Ángel San Bartolomé, que en paz descanse. Muy bien, gracias, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, a toda Gracias. la audiencia que nos ha acompañado, les agradecemos. No se olviden de registrar su asistencia y la encuesta que ha estado por el interno eh, indicando el colegio, y los esperamos para las siguientes conferencias que continuamos a través del capítulo de Ingeniería Civil. Muchas gracias, buenas noches a todos. Buenas noches. Chao, Daniel, hasta mañana.